Muy bien. Quizás algunos de ustedes han visto la película que se llama La Terminal. Es una película de Tom Hanks, donde él es de un país europeo en rumbo a los Estados. Pero justo en medio del vuelo, llegando a Nueva York, ocurre un golpe de Estado en su país de origen. Entonces, al aterrizar, Migraciones en Nueva York no le puede permitir entrar al país porque dejó de existir su país de origen. Ya cambió el nombre y todo en un golpe de Estado rapidito. Entonces, no lo pueden dejar entrar al país, pero tampoco lo pueden devolver a su país de origen porque dejó de existir. Y él se queda atrapado en el aeropuerto en Nueva York por meses. Es una película basada en una historia real de un señor quien vivió en el aeropuerto de Gaulle de Francia 17 años en el aeropuerto. Una cosa muy rara. Pero lo que pasa es que nosotros muchas veces vivimos la vida cristiana como esa película. Reducimos el cristianismo a obtener la salvación por medio de Cristo y de ahí nos quedamos esperando nuestro vuelo al cielo. Muchas veces reducimos el cristianismo, igual como Tom Hanks tenía un motivo de viaje, Dios tiene un motivo, un propósito para nuestras vidas, pero lastimosamente reducimos el cristianismo, obtener la salvación y ahí esperamos el vuelo que nos lleva al cielo. Pero Cristo nos habla mucho más allá de solamente esto. Mira lo que dice, que nos dice en Juan capítulo 10, versículo 10. Dice ahí, Cristo está hablando y dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Me encanta eso. La vida cristiana no tiene que ver únicamente con la salvación futura, con el destino final en el cielo. Se llama vida cristiana porque es para vivirlo. Y Dios tiene un propósito para nosotros, una vida de plenitud, una vida de abundancia. Y no estamos hablando de simplemente una abundancia económica. Hay muchas personas con sus bolsillos llenos y corazones vacíos. Hay personas que tienen todo el dinero en el mundo y nada de amistades. Estamos hablando de una vida llena y abundante, una vida satisfactoria, una vida más allá de tus mejores fantasías, de lo que te pueda esperar en esa vida. Y todo eso se conecta con una relación personal e íntima con Jesucristo, donde Él nos llena y nos da esa vida satisfactoria. Y el camino para tener esa vida de abundancia se llama ser un discípulo. Eso es el propósito de Dios para nosotros, de hacer de nosotros discípulos. Y el bautismo es un paso clave en ese proceso de ser un discípulo. Pero quiero apuntarles lo que nos dice en la Gran Comisión, unos versículos bien conocidos, lo que muchas veces llamamos la Gran Comisión. Y dice acá, Mateo 28, 19 y 20, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Es que el motivo que Dios tiene para este mundo no es llenarlo con creyentes, es llenarlo con discípulos, es llenarlo con discípulos. Por eso he dado al título de ese mensaje, el paquete completo, que no nos reducimos nuestro cristianismo a una salvación futura, sino a una vida actual, una vida eterna que empieza hoy en día, una vida llena, satisfactoria, una vida de abundancia a través de convertirnos en realmente discípulos. El bautismo
es un paso, un primer paso de obediencia en ese proceso. Pero antes de que hablo un poco más de qué es un discípulo, de qué es el bautismo, quiero aclarar lo que es primero la salvación. ¿Qué es lo que necesitamos saber y creer para tener la vida eterna? Para transformarnos de la muerte a la vida. ¿Qué es recibir la vida eterna que Cristo nos habla? Y hay como 3 puntos que uno debe entender en cuanto a la salvación. 3 elementos, por decir, claves. No hay nada mágico en eso, simplemente son lo que nos enseña la palabra. La primera parte de la salvación es primero reconocer tu necesidad de ser salvo. Reconocer la necesidad. Nos dice en Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todo ser humano nace como pecador. Tiene la mancha de pecado en tu ADN. Es tu naturaleza ser pecador. Y la consecuencia de eso es que nos dice acá, estamos privados de la gloria de Dios. Es decir, estamos bajo la condenación de Dios. Hay también 3 aspectos de esa condenación. Primero, al nacer, tu relación con Dios está muerta, está rota. No tienes una relación con Dios por el pecado. Eso es la muerte espiritual, por decir. También sabemos que todos morirán físicamente. Solo hay que mirar alrededor. Cada ser humano acá va a morir físicamente como parte de ese resultado, la resulta del pecado en nuestra vida. Pero también tiene el tercer aspecto de muerte, que es la muerte eterna, la separación de Dios eternamente en el lago de fuego. Y esas son las 3 partes que nos corresponde como la condenación o el resultado de ser pecadores. Cada persona acá debe primero reconocer que necesitas un Salvador, que no hay nada que tú puedes hacer para salvarse a sí mismo. Por ser pecadores somos incapaces de rescatar nuestra propia vida. Y nos enseña la palabra, la segunda también parte de ese proceso es de reconocer de Romanos 6:23 que Cristo pagó por nosotros. Nos dice, porque la paga del pecado es la muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es que no es suficiente reconocer tu necesidad de un Salvador. Debes reconocer quién es ese Salvador. Es Cristo. La paga del pecado es la muerte. Por eso Cristo tuvo que venir y hacer ¿qué? Morir en tu lugar, morir en mi lugar. Y una vez que nosotros reconocemos que Él es el único quien podría pagar el precio de mi pecado, cuando hemos reconocido que Él es el único quien fue capaz de cancelar mi deuda, ahí llega nuestra responsabilidad. Cada uno tenemos una responsabilidad. Quizás el versículo más conocido de la palabra de Dios, de que porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierde, sino que tenga vida eterna. Es que no es suficiente reconocer que Cristo pagó, sino debes aplicar ese pago a tu cuenta. Lo debo aplicar a mi cuenta. ¿Y cómo lo hacemos? Es por medio de la fe. Es cuando nosotros descansamos sobre la obra cumplida de Cristo en la cruz, como el único pago de nuestros pecados. Ahí es donde recibimos la vida eterna. Ahí es donde nacemos de nuevo. Ahí es donde empezamos ese proceso de poder disfrutar la vida de plenitud, la vida de abundancia que Cristo desea para nosotros. Ahí es solamente el inicio. Es como eso es el pasaje para la vida eterna, pero Dios tiene algo mucho más para ti y para mí. Él espera que nosotros tengamos una vida hoy en día, una vida satisfactoria, una vida de abundancia espiritual, a través de conocerle a Él, a través de que Él llega a ser nuestro Señor, a través de que nosotros nos convertimos
en ser sus discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Debemos entender qué es un discípulo. No hablamos mucho, no usamos esa palabra discípulo mucho, quizás hoy en día. Pero en los tiempos bíblicos era más común hablar de discípulos. Y un discípulo es simplemente un seguidor. Y muchas veces en los tiempos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento había profetas y rabinos, maestros de la ley, que tenían sus discípulos. Y sus discípulos, o por decir sus seguidores, los seguían, igual como los 12 seguían a Cristo. Pero el motivo o la meta de cada discípulo era de seguir, observar al rabino, cómo hablaba, sus manierismos, su manera de comer, qué comía, qué enseñaba, cuáles principios enseñaba, cómo los presentaba, para poder duplicarse todo eso en su propia vida. El deseo del discípulo era de transformarse a la imagen de su rabino o de su maestro. Y la idea era de que así, de esa forma, el maestro podría enviar sus discípulos duplicándose en esa forma, que sus discípulos se iban a enseñar los mismos principios de la misma forma, vistiéndose igual, caminando igual como él. Y los que observaban a los discípulos podrían decir: yo he conocido al mismo rabino, al mismo maestro, a través de conocer a su discípulo. Como el apóstol Pablo era un discípulo de Gamaliel, igual los 12 eran discípulos de Cristo. Y nosotros somos llamados a ser discípulos de Cristo. Y un buen discípulo se convertía tanto a la imagen de su maestro que era como sus credenciales para decir: obsérvame y verán de quién soy un discípulo. Van a conocer a mi maestro por simplemente observarme. Y eso es nuestro llamado. Para ser discípulos de Cristo, somos llamados a ser transformados a su imagen. Armar nuestras vidas sobre los mismos principios que Él armó la suya. Enseñar los mismos principios. Convertirnos en sal y luz para ese mundo. Para que el mundo, al observar a nosotros, pueden decir: yo he conocido a Cristo a través de tal persona, a través de tal discípulo. Obsérvalo y vas a observar a Cristo en su vida. Eso es el camino a la vida de plenitud, al camino de gozo, el camino de abundancia que Dios tiene para nosotros. Cada uno de nosotros debemos observar nuestra propia vida y decir, evaluarnos: ¿estoy viviendo una vida realmente abundante? ¿Mi vida realmente es una vida de plenitud y de gozo? Si no lo es, quizás debes evaluar tu nivel de ser un discípulo. ¿Eres un discípulo o simplemente un creyente esperando tu vuelo? ¿Te has convertido en lo que es realmente un discípulo de Cristo? El camino a ese ser un discípulo no es lo que nosotros tanto imaginamos. En Lucas capítulo 9, versículo 23, recibimos unas palabras sorprendentes de Cristo mismo. Tanto nosotros podemos pensar: wow, yo quiero esa vida de plenitud y abundancia de que hablas. Eso quiero. Pero ¿cuál es el camino a eso? Nos dice Cristo, Lucas 9, 23, dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. ¡Wow! Muchos van a pensar: pero eso no es la vida que tanto quiero. Yo quiero la vida de abundancia, yo quiero la vida de plenitud, pero yo no quiero nada que ver con la cruz. Yo no quiero nada que ver con sacrificarme y morir cada día, negarse a sí mismo. Pero eso es el punto. El camino a la vida satisfactoria, el camino a la plenitud y abundancia que tú y yo tanto deseamos, no es el camino que nosotros imaginamos. No es por la manera que tanto pensamos llegar a tener eso. Y hay miles de creyentes, millones de creyentes en este mundo,
buscando la vida de abundancia a través de otros caminos, fuera del camino de ser un discípulo. Lo están buscando a través de sus títulos, lo están tratando de encontrar a través de sus billeteras, sus cuentas bancarias, su fama, su egoísmo, un montón de cosas, un montón de caminos. Pero el camino se encuentra cuando nosotros nos negamos y reconocemos que Dios es nuestro Señor y queremos ser transformados a su imagen. Y tomamos el compromiso de decir, yo quiero ser más que un mero creyente. Yo quiero ser un discípulo. Yo quiero esa vida que tanto me ofrece Cristo. Es más allá de lo que puedo imaginar y estoy confiando que lo voy a lograr a través de Cristo en mí. Aunque cuesta lo que cuesta, quiero ser un discípulo. Pero ¿qué tiene que ver el bautismo en ese proceso? Nos dice, como hemos visto, que debemos ir y hacer discípulos bautizándolos. ¿Qué es el bautismo? Hoy en día el bautismo se conecta mucho, casi únicamente con las iglesias, con las religiones, por decir. Y hay muchos conceptos erróneos acerca de qué es el bautismo, qué se logra, por qué nos bautizamos. Vamos a hablar un poco de eso. Pero antes de eso, creo que es importante que reconocemos y entendemos qué era el bautismo en los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos, los rabinos, los maestros, muchas veces bautizaban a sus discípulos. Hasta los partidos políticos podrían bautizar a una persona, porque era una manera de identificarse con la enseñanza y los principios de tal persona, tal maestro, de decir, yo estoy de acuerdo con lo que él está enseñando, yo voy a seguirlo como discípulo, públicamente voy a bautizarme mostrando que voy a armar mi vida sobre esos principios. Igual con los políticos. Una persona podría decir sobre esa plataforma política de tal partido, voy a armar mi vida, eso es la solución a los problemas de nuestra nación, me bautizo para mostrar que estoy de acuerdo con eso. Y por eso vemos a Jesucristo siendo bautizado por Juan. Juan el Bautista enseñaba un mensaje de ¿qué? De arrepentimiento, de que el pueblo tenía que arrepentirse y volver al Señor. Eso era su mensaje de Juan. Claro que Cristo no tenía que arrepentirse, no era pecador. Cristo era el Hijo de Dios. Pero Él estaba mostrando que se identificaba con ese mensaje de Juan. Cristo estaba diciendo, mira, estoy de acuerdo que el pueblo debe arrepentirse y volver a Dios, y Juan me está bautizando porque yo voy a armar mi vida y mi ministerio sobre esa enseñanza. Sobre eso voy a armar todo mi ministerio, y por eso fui bautizado. El bautismo para nosotros hoy en día es cuando tú y yo reconocemos que yo quiero ser más que un mero creyente. Quiero realmente alcanzar esa vida de abundancia a través de ser un discípulo. Estoy comprometiéndome a transformar mi vida y ser moldeado según la imagen de Cristo. Y yo quiero públicamente declarar eso, porque yo reconozco que no lo puedo lograr en mi propia fuerza. Y que no solamente el Espíritu Santo lo va a hacer en mí, sino yo necesito también el cuerpo de Cristo. Necesito que ustedes me acompañen en ese proceso de transformación. Necesito que me animen, que me enseñen, que caminen conmigo en ese proceso. Y estoy públicamente bautizándome para que ustedes puedan acompañarme en ese proceso, comprometerse como iglesia de ayudarme a llegar a ser un discípulo. Hasta me pueden llamar la atención si desvío de eso, porque van a poder decir, yo recuerdo cuando te bautizabas y tomaste ese compromiso de ser transformado en la imagen de Cristo, y veo que estás desviando, te quiero animar, llamar la atención y ayudarte a volver al camino correcto. Por eso sirve el bautismo. Es una declaración pública. Invitamos a la iglesia a participar con nosotros en ese proceso.
Y el bautismo no hace ciertas cosas. Y quiero resaltar lo que no hace el bautismo. Primero quiero resaltar, porque hay muchas creencias en distintas religiones acerca del bautismo. El bautismo no nos salva. La salvación es por lo que Cristo hizo en tu lugar. El pago de Cristo en la cruz es el único pago necesario para cancelar, para perdonar nuestros pecados. Y somos salvos por poner nuestra fe en Cristo. El bautismo es un primer paso de obediencia después de recibir la salvación. Dios no te va a aceptar, y eso es nuestro segundo punto, que el bautismo no nos hace más aceptables ante Dios. Dios no te va a aceptar por cuán mojado estás. Eso no tiene nada que ver. Cristo nos acepta, Dios nos acepta por lo que Cristo hizo. Es que una vez que recibes la salvación, Cristo mora en ti. Y la palabra nos enseña que Dios, al vernos, ve a Jesucristo en nuestra vida. Y Dios está tan satisfecho contigo y conmigo por lo que Cristo ha hecho, no por lo que nosotros hacemos. El bautismo no nos hace más aceptable a Dios. Tampoco es una protección contra el pecado. A veces la gente puede pensar, pero si me bautizo, es como un nivel más de protección contra el pecado. Estoy juntando eso con porque no solamente no nos hace más aceptables, sino tampoco nos protege del pecado. Y la salvación tampoco garantiza nuestra salvación. Algunas personas piensan, ya, he recibido a Cristo como mi Salvador, pero debo bautizarme por si acaso muero en un accidente o algo y no tengo tiempo para arreglar mi vida, como algún tipo de garantía. La palabra nos enseña en Efesios que nuestra salvación está garantizada por la presencia del Espíritu Santo como un sello de garantía en nuestra vida. La garantía no es en bautizarnos, la garantía es el mismo Espíritu Santo morando en nosotros, garantizando nuestra salvación. Y el bautismo tampoco trae al Espíritu Santo a morar en nosotros. El Espíritu Santo entra en nuestra vida en forma permanente al momento de recibir a Cristo como Salvador. Aunque en el libro de Hechos pueda haber, y ahí encuentras ejemplos donde el Espíritu Santo vino sobre la gente en el bautismo, eso no es el patrón del Nuevo Testamento, es lo que vemos en Hechos, y eso fue en los inicios de nacimiento de la iglesia. Nosotros recibimos al Espíritu Santo en el momento de recibir a Cristo. Pero si uno está dispuesto, has recibido a Cristo como tu Salvador, y te das cuenta, yo quiero ir más allá, yo quiero salir del aeropuerto, yo quiero esa vida de abundancia que tanto Dios tiene para mí. Y yo quiero tomar ese compromiso de ser un discípulo, un seguidor, ser transformado a la imagen de Cristo. ¿Y a qué me espera o qué requisitos necesito para ser bautizado? ¿Qué me falta? Bueno, vemos en Hechos capítulo 8, versículos 35 a 40, una historia que incluye ese aspecto del bautismo. Es la historia de Felipe y un etíope. Felipe era un discípulo, un seguidor de Cristo, y el etíope era un funcionario de Etiopía y estaba en rumbo desde Jerusalén en vuelta a su propio país. Y entre Jerusalén y Gaza estaba en el camino, y Felipe fue enviado por Dios para encontrarse con ese etíope. Y cuando Felipe lo encuentra, él está ahí en su carro, jalado por un caballo quizás, y él está ahí sentado leyendo del profeta Isaías. Y Felipe se acerca y le pregunta al etíope, ¿entiendes lo que lees? Y él responde, no, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces él invita a Felipe a subir al carro, y mientras que andaban juntos, Felipe iba explicándole al etíope desde Isaías esas profecías acerca de Cristo que él estaba leyendo. Le enseña y le muestra cómo Cristo es el cumplimiento de esas profecías, cómo Cristo es el Mesías, cómo la muerte de Cristo era para pagar la deuda de nuestros pecados.
Total, el etíope recibe a Cristo, recibe la salvación. Él pone su fe en la obra cumplida por Cristo en la cruz y es salvo. Y mientras que andaban juntos, veían agua. Y el etíope le pregunta a Felipe, ¿qué impide pues que yo sea bautizado? Felipe dice que no, nada. Y separaron el carro, bajaban al agua y el etíope fue bautizado. Los requisitos para el bautismo simplemente son de recibir a Cristo como tu Salvador y tomar el compromiso de decir, yo quiero ser más que un mero creyente. Yo quiero esa vida de abundancia, quiero ser un discípulo, un seguidor de Cristo y quiero públicamente expresar esa decisión, invitar a la iglesia a celebrarlo conmigo, porque yo quiero convertirme en luz y sal. Quiero convertirme en una copia de Cristo, andando y enseñando igual como Él, ser transformado a su imagen. Eso es el único requisito. Entonces nos queda para nosotros evaluar nuestra vida. Quizás estás aquí hoy día y has recibido a Cristo como tu Salvador, pero hasta ahora no te has bautizado porque no has tomado esa decisión de ser un discípulo. Es el momento de madurar. Es el momento de tomar el compromiso y decir, yo quiero ir más allá. Yo sé que Dios tiene una vida cristiana más allá que una esperanza futura en el cielo. Y quiero disfrutar la vida cristiana tanto como Él lo diseñó, siendo un seguidor. Quizás estás aquí hoy día y estás en esa decisión donde debes tomar la decisión de ser un discípulo. O puede ser que has tomado esa decisión, pero nunca lo has expresado públicamente a través de ser bautizado. De bautizarse públicamente, mostrando, invitando a la iglesia, celebrar la decisión contigo, caminar a tu lado y ayudarte a ser transformado como cuerpo de Cristo. Si eso es tu situación, te invito, tenemos la mesa de recursos y hay oportunidad de inscribirse para la próxima vez que tengamos un bautismo. Toma esa decisión de públicamente expresar esa decisión. Puede ser que estás aquí y ya has sido bautizado. Quizás como yo fuiste bautizado hace años, pero igual como yo te das cuenta que el compromiso debe ser renovado. Que en tu propia vida, igual como en el mío, a veces andamos con bastante compromiso y queremos ser moldeados y transformados, y otras veces desviamos y empezamos a tratar de llenar nuestras vidas con abundancia externa fuera de lo que Cristo tiene para nosotros. Y te das cuenta que debes renovar el compromiso. No es necesario bautizarse físicamente otra vez, pero yo creo que es una buena práctica evaluar nuestras vidas de vez en cuando y renovar ese compromiso que hemos tomado en el bautismo. Renovar ese compromiso de decir, yo quiero seguir fiel a mi Señor. Yo quiero ser un discípulo realmente transformado, porque yo sé que Dios tiene algo más allá para mi vida cristiana. Y otra vez te animo a evaluar tu propia vida y preguntarte, ¿mi vida es una vida de abundancia? ¿Mi vida realmente es una vida de plenitud? Si no puedes responder afirmativamente a eso, puede ser que debes renovar otra vez el compromiso de llegar a ser un discípulo, un seguidor en tu vida cristiana. Y últimamente puede haber algunos acá que por primera vez están entendiendo esos 3 elementos de la salvación. Por primera vez estás captando de que tú eres un pecador incapaz de salvarse. Y puede ser que por primera vez estás entendiendo que no depende de ti la salvación. Que Cristo lo hizo todo, 100%. Él pagó el pago del pecado. Él canceló por completo tu deuda en la cruz.
Y no hay nada que puedes hacer para añadir a ese perdón y salvación que Él está ofreciéndote. Y puede ser que nunca has tomado la decisión personal de decir, yo sí necesito un Salvador. Y yo sí quiero aceptar y recibir el perdón y la salvación que Cristo me ofrece. Yo sí quiero iniciar ese camino hacia ser un discípulo, recibiendo a Cristo como mi Salvador, recibiendo la salvación que tanto me ofrece Dios a mi vida. Si eso es tu decisión, si eso es donde estás hoy día, te invito a orar conmigo, la oración que voy a orar con ustedes. Y quiero aclarar que esa oración no es nada mágico, no son las palabras que te salvan, simplemente es una manera de expresar una decisión personal que estás tomando en tu corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos ante ti y reconozco, Señor, que soy un pecador. Reconozco que he nacido con la mancha de pecado en mi vida y que eso trae la condenación y la muerte. Eso trae la separación eterna de ti, Señor. Y también, Señor, reconozco que Cristo es el único quien podría pagar y cancelar esa deuda de mi parte. Reconozco, Señor, que tú enviaste a Cristo a morir en mi lugar, a pagar el precio de mis pecados. Y también, Señor, quiero recibirlo. Quiero poner mi confianza, poner mi fe sobre la obra cumplida por Cristo cuando Él murió en la cruz y pagó por mis pecados. Quiero recibir la vida eterna que Él me ofrece. Ayúdame, Señor, también a tomar el compromiso de no solamente ser salvo, sino de ser un discípulo. Que yo sé, Señor, que eso es el próximo paso. No quiero quedarme en el aeropuerto por decir, si yo también quiero disfrutar la vida de abundancia, de plenitud que tanto ofreces a tus hijos. Y todo eso hacemos y pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.